Por eso el Papa incita, invita, exhorta a todos los periodistas y comunicadores que miren la historia de las historias, que es la comunicación de un Dios que se hace noticia, que se hace diálogo de amor a través de la historia y que se convierte en buena noticia en Jesucristo muerto y resucitado. Esa historia de la... Buenos días. Estamos viendo imágenes de la misa que tal día como hoy, solemnidad de la Ascensión, celebrábamos el año pasado en pleno confinamiento en la capilla de la Asociación Apostólica de la Conferencia Episcopal. La presidía don Juan del Río, arzobispo castrense y presidente de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones. Enviudado don Juan del Río. El mes de enero pasado, el día 28, moría don Juan del Río, víctima también del COVID-19 en el Hospital Militar de Madrid. Bueno, desde el recuerdo a don Juan del Río, ¿verdad? Don José Gabriel Veras, el director técnico de esa Comisión para las Comunicaciones Sociales, trabajó mucho tiempo con don Juan del Río y no podemos dejar de emocionarnos al llegar este día recordando su figura, ¿verdad? Pues sí, porque precisamente él ha estado cuidándonos desde el punto de vista de la comunicación a nuestra comisión. Él fue el que dijo que se celebrara la Eucaristía del día de la jornada de este año. La celebramos en la Dehesa, que es parroquia castrense, y ahí iré a celebrarla. Y después, bueno, pues el tiempo, una enfermedad tan rápida, tan sorprendente, tan dolorosa, que ha dejado a tanta gente dolida, que también nos ha tocado a nosotros, nos ha golpeado con la muerte de don Juan, sí. Don Juan, que estuvo ligado siempre a los medios de comunicación, desde que volvió de Roma de doctorarse en teología, no dejó de estar trabajando en medios de comunicación por los que tenía gran pasión. Sí, siempre desde sacerdote en la Oficina de Información de los Obispos de Aisur, en Odisur, tuvo esa sensibilidad de unir la Iglesia y la comunicación. También por sus cualidades humanas, porque él tenía un don para darse cuenta de la necesidad de la comunicación, su audacia, su finura para darse cuenta de dónde estaban los temas que había que poner en valor de la vida de la Iglesia en el ámbito de la comunicación. Y después ya obispo fue presidente de la Comisión para las Comunicaciones Sociales y luego fue a la ejecutiva, pero ya había vuelto el pasado mes de marzo, volvió a ser nombrado presidente de esta comisión. Y llegó el confinamiento y llegó, bueno, pues al final su enfermedad. Una vida intensa de don Juan del Río, que comenzó en su diócesis de Sevilla como sacerdote, obispo después de Asidonia, Jerez, donde le conocimos. Ahí fuimos con el Día del Señor hace muchos años a celebrar también en Sanlúcar de Barrameda, en su diócesis, que fue cuando yo conocí a don Juan del Río. Desde entonces también muy unidos a esta programación religiosa de televisión española, a la que seguía con mucho cariño. Y después en el arzobispado castrense su pasión por la comunicación, que se plasmaba también en sus libros, en sus pastorales, en sus homilías y en sus tweets. Sí, se había unido al mundo Twitter no hace muchos años, pero que tenía como la intención de hacer visible la misión de un pastor en el mundo digital, ¿no? Y entonces, además él me decía, ¿no? Yo después de cada mañana en la oración lo pienso un rato y como fruto de esa oración pongo un tweet que quiere ser un deseo a la gente de, venga, de ánimo, vamos adelante, hay que sacar el día adelante, hay tantas cosas buenas por hacer, hay tantas cosas buenas por ver. Y él luego lo ha publicado y ha sacado un par de libros de tweets suyos de reflexión, bueno, que siguen siendo un buen testimonio y un buen testamento para nosotros, un buen deseo para la vida, para el día a día. Apuntes para la vida también recogieron, ¿no? Ese diario un poco semanario de la pandemia, que antes ya lo empezó en su diócesis de Jerez. Pues nada, don Juan del Río, una vida entregada también a la pastoral con los castrenses, con los militares, visitando todos los lugares del mundo donde había militares destacados, cuidando de sus capellanes, preocupado de su formación, en fin, una vida intensísima de don Juan del Río. Y en este ámbito castrense del seminario, que era un poco su preocupación primera, como más cercana, ¿no? Porque lo tenía muy cerca, y la organización de la Caritas castrense, ¿no? que en el ámbito de la vida de la Iglesia es tan necesaria, la vida de caridad, organizó una Caritas diocesana aquí en el arzobispado castrense, bueno, que da frutos, ¿no? y que está haciendo un buen servicio también a la Iglesia, como en todas partes, claro. Descanse en paz, don Juan del Río, pero ya en la última asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal se eligió a su sustituto, ¿no? Que es don José Manuel Lorca. Exactamente, es el obispo de Cartagena. Lleva muchos años vinculado a la Comisión para las Comunicaciones Sociales, ¿no? Es verdad que en este tiempo ha habido el presidente anterior, don Ginés García Beltrán, don José María Gil, ahora obispo de Ávila, gente muy vinculada a la comunicación que
por motivos de la vida de la Iglesia, ¿no? Está en la comisión ejecutiva y tal, Van y vienen. y ha asumido él el papel de presidente, fue ratificado por los obispos en la última plenaria, y está con toda la ilusión hoy nos preside la celebración de la Eucaristía, y está con toda la ilusión de impulsar este mundo de las comunicaciones y esta presencia de la Iglesia en el ámbito de la comunicación. Y en esta jornada, ven y lo verás, es el lema elegido, ¿no?, para esta jornada. ¿Qué nos quiere decir el Papa, los obispos, con esta, que es la 55ª, lo digo bien, jornada de las comunicaciones sociales? Efectivamente, el Papa está diciendo que después de un tiempo de pandemia hace falta que los comunicadores, que todos los medios de comunicación salgan a la calle, vean la realidad en primera persona. Salir un poco de la redacción, salir un poco de la mesa del ordenador y salir a la calle, encontrarse con la gente para ponerla en los medios de comunicación desde una experiencia real, ¿no? Es al mismo tiempo que es una tentación quizá del mundo digital en los medios de comunicación, ¿no? Mirar en la pantalla lo que necesitamos saber para contarlo. Eso es una tentación, pero además con el mundo del COVID todavía ha sido más fuerte, ¿no? Porque el confinamiento ha hecho que en los medios de comunicación igual se diera un paso atrás, un poco de protección. Y el Papa lo que dice es ya es momento de salir, hay que encontrarse con la vida real, con la carne real, con las personas reales que sufren, que se alegran, que padecen, que trabajan, que construyen. Y eso es lo que hay que hacer contar, lo que hay que poner en valor. Lo que vemos y lo que vivimos. Exactamente, poner delante de la sociedad. Los obispos de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones han elaborado un mensaje que va en esta dirección. Es contar lo que pasa permite a la sociedad ser libre. O sea, conocer la verdad de las cosas nos permite ser libres, ¿no? Y por eso es tan importante que los medios de comunicación se acerquen a la verdad tangible, que den el testimonio real, ¿no? Porque muchas veces, y también porque la comunicación está siendo un poco como atacada o, ¿no?, como poniendo una especie de verdad oficial de las cosas que no se puede contrastar o poniendo a los medios de comunicación en sospecha. Los medios de comunicación son necesarios para la libertad de una sociedad, para la vida en común, para el bien común, son muy importantes. Y los obispos remarcan esa importancia y les animan a recuperar ese papel de garantes de la libertad de un pueblo. Entonces, es una labor que deben hacerla como misión y que brota de su propia identidad, acercar a la gente a la verdad. Pues hoy es un buen día para rezar por todos los periodistas, los profesionales de la comunicación, todos, ¿no?, para que sirvan a esta verdad desde la vida misma, ¿no? Claro. Y en esta misa que va a presidir don José Manuel Lorca, les pedimos por ellos. También pedimos por los delegados de medios de comunicación de las diócesis de España que empiezan su asamblea ya en estos días, hasta el miércoles estarán reunidos en Madrid. Son más de 40 delegados que son los encargados de la comunicación de la Iglesia en las iglesias locales. Exactamente. Todos los años hay unos días de encuentro, de formación, de convivencia entre los delegados. Aquí este año lo tendremos aquí en Madrid, suele ser en Madrid, a veces hemos salido fuera. Y es un encuentro, pues tiene una parte de formación importante. Este año recordamos de manera especial el centenario del Beato Lolo, del nacimiento. El Beato Lolo es un periodista español de Jaén que fue premio Bravo de la Conferencia Episcopal en el año 1970, el primer premio Bravo, que quedó muy disminuido por la enfermedad, al final quedó ciego y sin embargo siempre tuvo el aliento de la comunicación, él era periodista. Y entonces este año haremos un recuerdo especial con el obispo de Jaén de la figura del Beato Lolo y luego una entrada, digamos, a cómo se puede hacer en este mundo del planteamiento cultural, de las nuevas ideas, cómo hacer visible la propuesta, el modelo de ser persona que tiene la Iglesia en el ámbito de la comunicación. Entonces, es pensar en torno a esas ideas. Pues nada, desde el recuerdo también a los periodistas que han dado la vida durante este año, que siempre, ¿no?, recientemente unos españoles, en Burkina Faso. La verdad que, ser testigos de la verdad, eso cuesta la vida, a veces cuesta la vida. Entonces ese reconocimiento hay que tenerlo metido en el corazón. Hay gente que sufre por traernos la verdad, por ofrecernos la verdad, y no podemos reconocer su valor porque ellos también construyen nuestra libertad. Entonces me parece que no solo los que mueren, sino los que son a lo mejor perseguidos, los que son señalados, los que son amenazados, tienen que estar un poco en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Ellos nos ayudan, tenemos que sostenerlos porque ellos nos ayudan a ser libres. Pues los ponemos en la patena junto al cuerpo de Cristo. Ven y lo verás. Don José Gabriel, muchas gracias y enhorabuena por esta jornada, hasta que todo nos toca. Gracias a vosotros por vuestro trabajo y a todos los técnicos y a todas las personas que hacen posible la celebración de este programa y de tantos. Nos quedamos ahora con la Santa Misa que preside, como hemos dicho, el obispo de Cartagena y presidente de la Comisión para las Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal, Monseñor José Manuel Lorca.
y acompañan en esta celebración de la Ascensión del Señor y Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Acompañan al obispo Monseñor Lorca, el propio José Gabriel Vera, director del Secretariado para las Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal, el párroco de esta parroquia castrense de Santa María de la Dehesa, don José Benito Pérez, el rector del Seminario Castrense, don José Obrador, y son seminaristas del Seminario Castrense también los que asisten al altar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos. Este domingo se celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. El lema de este año: ven y lo verás. Es el eslogan más repetido en cualquier campaña publicitaria que se precie. Experimentar en propia persona. Precisamente hoy, solemnidad de la Ascensión, ¿dónde vamos y qué vemos? Comencemos la Eucaristía pidiéndole al Señor que la experiencia de su ascensión sea una realidad en nosotros, para llegar también nosotros a Dios. Comenzamos esta Eucaristía pidiendo perdón, pero no es extraño, porque delante de Dios siempre tenemos razones como para decirle al Señor que nos bendiga y que nos perdone, pero al mismo tiempo sacar de aquí la fuerza partiendo de la misericordia entrañable de nuestro Señor. Y por eso, en silencio, le decimos al Señor que tenga misericordia de nosotros. Tú que eres el sumo sacerdote de la nueva alianza, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos edificas como piedras vivas en el templo santo de Dios, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has ascendido a la derecha del Padre para enviarnos el don del Espíritu, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Vamos a entonar ahora esta oración, este cántico de alabanza a Dios, este himno que invocamos al Padre, al Hijo y al Espíritu, especialmente en este día en el que contemplamos a Jesucristo sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Por tú que quitas el pecado del mundo,
atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos exultar santamente de gozo y alegrarnos con religiosa acción de gracias, porque la ascensión de Jesucristo, tu Hijo, es ya nuestra victoria, y a donde ya se ha adelantado gloriosamente nuestra cabeza, esperamos llegar también los miembros de su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo. Se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino aguardad que se cumpla la promesa del Padre de la que me habéis oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino a Israel? Les dijo: no os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta el confín de la tierra. Dicho esto, a la vista de ellos fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse al cielo. Palabra de Dios. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad. Tocad para nuestro Rey, tocad. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables. Sed comprensivos. Sobrellevaos mutuamente con amor, esforzándose en mantener la unidad
del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, Padre de todos, que está sobre todos. Actúa por medio de todos y está en todos. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, para el perfeccionamiento de los santos, en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Palabra de Dios. Don José Benito, el párroco de esta parroquia de Santa María la Dehesa, ya recibe la bendición del obispo para proclamar el Evangelio en esta solemnidad de la Ascensión del Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar por todas partes y el Señor cooperaba, confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Es don José Lorca Planes que preside esta celebración. Nos da la bendición con el libro de los Evangelios y ya nos dirige la homilía en este día que también la Iglesia celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Don José Manuel Lorca, además de obispo de Cartagena, es presidente de esa Comisión de Comunicaciones Sociales para las Comunicaciones Sociales, sustituyendo al recordado Monseñor Juan del Río, fallecido el pasado mes de enero. Queridos hermanos sacerdotes, un saludo especialísimo también a esta parroquia y a su párroco que nos acoge en este día de las Jornadas de las Comunicaciones Sociales. Saludo especialísimamente a todos los hermanos que estáis a través de Televisión Española, en la televisión en la 2, siguiendo esta Eucaristía. Dios
os va a visitar también a casa cuando uno no puede salir a la calle o no puede ir a su templo, pues que Dios les conceda también la salud y la paz a todos. Saludo a todos los miembros de esta comunidad parroquial, también a los que hoy van a recibir el premio Lolo sobre medios de comunicación, a los jóvenes periodistas. Que Dios les bendiga a todos. El Señor es grande y en este día de la Ascensión nos va a hacer vivir un día precioso. Jesús ha venido, dice el texto de la palabra de Dios y el contexto de la liturgia, Jesús ha venido a subir a lo más alto del cielo, ha subido a lo más alto del cielo, a entrar en la intimidad con Dios. De alguna forma, lo que nos está hablando es de la grandísima comunión de Dios. Y evidentemente es un día para dar gracias a Dios, es un día de acción de gracias. Si es verdad que estamos viviendo esto con esta alegría tan profunda, también es cierto que viene como consecuencia del encuentro con el resucitado. Después de la resurrección del Señor, todos los acontecimientos de encuentro con el resucitado fueron entusiasmantes y al mismo tiempo generaban alegría, ilusión y deseo, necesidad de predicar a todo el mundo la gran alegría que uno ha recibido, que es el encuentro con el resucitado, con nuestro Señor. Por eso, si Jesús ha subido a lo más alto del cielo, San Agustín decía, pues subamos nosotros con Él, ascendamos nosotros con Él, porque no puede nuestro corazón quedarse aquí, debe ir con Él, a estar cerca de Él. Y este es el misterio, que Jesús, habiendo ascendido a lo más alto del cielo, no nos ha dejado solos, porque sigue cercano a nosotros. El Señor siempre está cerca. Cuando uno acude a Él, sabe que lo tienes delante, que conoce tu realidad, que te conoce perfectamente, incluso por muy complicada que sea, no le es desconocida a Dios. Las apariciones del resucitado nos están dando pistas para entender que esto es así. Por lo tanto, estamos viviendo un tiempo para aumentar en nosotros la fe, para potenciar en nosotros la fe, para fiarnos de Dios y para acercarnos a quien de alguna manera Él nos ha llamado, nos ha elegido, ha estado cercano. Volvamos el rostro a Cristo, una oportunidad maravillosa. Y vuelve el rostro a Cristo en medio de tus alegrías y tus gozos y en medio también de tus dolores, de tus súplicas, de los acontecimientos de sufrimiento que muchas veces tenemos alrededor nuestro. Es un tiempo de anuncio. Cuando uno ha tenido la experiencia, por la experiencia vivida también por los primeros, del encuentro con el resucitado, tienes necesidad de decirle a todo el mundo cuál es la fuente de tu alegría. ¿Por qué estás contento? ¿Por qué estás feliz? Porque uno no puede pasar de largo ante una experiencia tan sublime, tan extraordinaria, como reconocer que Jesucristo ha vencido verdaderamente la muerte y que la ha vencido totalmente. Es un tiempo, pues, por lo que nos enseña Jesús, de cercanía y de acompañamiento. Dios se ha acercado a nosotros. Por eso, después de todos estos acontecimientos vividos, después de los encuentros con el resucitado, los apóstoles fueron enviados a evangelizar, pero fueron enviados no solamente por la palabra de Jesús, sino por la necesidad que fue surgiendo en su propio corazón. Tenían necesidad de dar a conocer lo que han visto y lo que han oído. Esta es la fuente de toda evangelización. Yo doy a conocer mi experiencia del encuentro con aquel que me ama antes de haberle conocido. Mi experiencia del encuentro con aquel que sé que me quiere. Mi experiencia del encuentro con aquel que me ha prometido la vida eterna y que me empuja a mirar no solamente al interior de mi corazón, sino a abrir los ojos y ver a todos los que tenemos alrededor, especialmente a los que más me necesitan.
Es un tiempo propicio y extraordinario para la comunicación. Precisamente la Iglesia ha escogido este día para las jornadas de las comunicaciones sociales, porque en el fondo está prácticamente esta necesidad de ser comunicadores, pero de la verdad. Lo hemos aprendido de Dios. Jesús nos ha hablado de quién es el Padre, de cómo es el Padre. Él nos ha hablado de lo profundo de la misericordia y del corazón de Dios. Pero Jesús habla siempre desde la verdad. Y Jesús siempre utiliza pocas palabras, no se queda en verborreas, como se suele decir vulgarmente, sino que va a lo hondo del corazón, para que abramos los ojos y veamos que Dios es grande y que está en medio de nosotros. Por eso, en este día de las jornadas de las comunicaciones sociales, me voy a apoyar en el lema que el Santo Padre, el Papa Francisco, ha escogido para hacernos ver a todos lo importante que es esto de ser comunicadores. Porque no solo los profesionales de la comunicación, sino cualquiera de nosotros somos testigos de un acontecimiento que nos estremece, de un acontecimiento que nos llena de profunda alegría y que es mucho más grande que nosotros. Y el lema que el Papa ha escogido es, y ha seguido lógicamente las categorías de una predicación en la evangelización, de iluminar la actividad desde la luz del Evangelio. En el Evangelio aparece que los apóstoles no dieron muchas razones a Nicodemo, por ejemplo, para decirle, es importante que te fíes de Jesús. Lo que le dicen es, ven y lo verás. Acuden a la experiencia. Míralo tú, escúchalo tú. Escuchar, ver, estar cercano y sobre todo contemplar realidades importantes también. ¿A qué nos invita entonces el Papa Francisco en este tiempo? Pues que salgamos al encuentro de las personas. Bueno, no es extraño, porque en la predicación del Papa Francisco siempre pone a la persona en el centro de nuestras miradas. Siempre Cristo está en el centro de la mirada de un creyente. Cristo está en el núcleo, en nuestra esencia, en la profundidad de nuestro ser. Pero Cristo nos envía a salir de nosotros y llevar este mensaje que bulle en el fondo de tu corazón al otro, y especialmente al hermano y al que más te necesita. Por eso, nuestra misión es seguir el ejemplo de Jesús, actuar como lo hizo nuestro Señor. ¿Y cómo es el testimonio de nuestro Señor? Pues Jesús, más que de discursos, el mejor discurso que nos ha dicho el Señor es: abre los ojos y contempla. Ven y mira. Ven y acércate al misterio de Dios. ¿Qué es lo que hizo con los 3 discípulos cuando los subió al Tabor? Pocas palabras, pero había ahí un testimonio extraordinario de la presencia de Dios. La Shekinah, la presencia de Dios, el misterio de Dios presente. No más palabras. Dios habló diciendo: escuchadle, abrid los oídos. Y yo creo que cuando uno lleva la verdad y proclama la verdad y es testigo de la verdad, no necesita más palabras, porque le acompaña el ejemplo. Y cuando uno vive desde el ejemplo, pues el mensaje entra a lo más hondo del ser. Debemos abrirnos, pues, al encuentro, al misterio, al encuentro de nuestro Señor y al encuentro con los otros. A esto nos está invitando Dios hoy en esta celebración. Pero ir, dice el Papa, donde no quiere ir nadie. A los periodistas, a los comunicadores, contemplad precisamente esta realidad y llegad a donde no quiera ir nadie. Es decir, a aquella realidad que otros rechazan porque no les conviene para sus intereses personales. No, la verdad te hace llegar a
todos lados, a todas partes, para contarla. Y para contarla porque la verdad siempre construye y la verdad siempre beneficia a una sociedad. Ir con un sentido auténtico y llegad a donde otros callan. Esa es una invitación determinante que el Papa nos insiste y yo creo que es esencial también, sobre todo, para todos aquellos que de alguna manera se viven haciendo una narración de la realidad. Otra de las cosas que el Santo Padre nos insiste en su mensaje para este día de la comunicación es, lo primero, la persona. Y que la persona sea la más beneficiada también de esta realidad que se cuenta, de este relato de la realidad, y buscar todo aquello que construya y que ayude a crecer, y que no nos falte nunca el deseo de construir lo mejor, no solo para la persona, sino para la sociedad en la que vivimos. Es lo que quiso Jesús, lo que hizo Jesús, lo que anunció Jesús, hasta tal punto que el Señor nos habla de la vida eterna como regalo, por haber estado cerca de la unidad de Dios, por haber estado cerca de la misericordia entrañable de Dios y por ser testigos de la verdad. Luego hay algunas cosas, porque en el mensaje del Santo Padre no se detienen los problemas y las dificultades, porque los problemas y las dificultades todos sabemos dónde están y a veces vienen a tu casa sin llamar a la puerta. Pero el Papa habla siempre en positivo y quiere que sigamos construyendo a la luz de la palabra de Dios, que construyamos en el mundo que nos ha regalado el Señor. No cultivemos prejuicios y no saquemos conclusiones precipitadas o precocinadas, sino siempre como testigos de este encuentro maravilloso con nuestro Señor. Mucho ánimo de verdad a todos, que el Señor les bendiga y que realmente seamos capaces de caminar siempre cerca de Jesús y anunciarle a todo el mundo lo que hemos visto y oído de Él. Que el Señor os lo conceda, porque pongo por intercesora también a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que ella interceda ante Jesús por todos y cada uno de nosotros. Que así sea. Ha sido la homilía del Monseñor José Manuel Lorca, obispo de Cartagena y presidente de la Comisión Episcopal de Medios, glosando el mensaje del Papa para esta Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que se celebra el Día de la Ascensión. Ven y lo verás. Proclamamos ahora nuestra fe. Es el lema de esta Creo jornada. en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pidamos al Señor, que hoy asciende entre aclamaciones, que siga presentando al Padre las necesidades de la Iglesia y del mundo, que se nos acercan y sigamos viendo cada uno de los acontecimientos que la gente vive. Oremos diciendo: Señor de la gloria, escúchanos. Señor de la gloria, escúchanos. Por la Iglesia universal, que cada uno de sus miembros renueve cada día la vocación de salir al encuentro de los demás, haciendo de la propia vida el mejor púlpito para anunciar al Señor. Oremos. Señor de la vida, escúchanos. Por los gobernantes, para que busquen el bien común y hagan lo posible en la consecución del progreso humano, que nunca utilicen la comunicación como arma para engañar, pretendiendo amordazar la libertad de prensa. Oremos.
Por todos los que sufren, en su cuerpo o en su espíritu, que siempre sean noticia desde el respeto y no se traten sus dramas vitales desde la superficialidad de quien busca la morbosidad al comunicar o cuota de pantalla o de tirada, oremos. Señor de la gloria, escúchanos. Por los comunicadores, que construyen las piezas informativas con sencillez, buscando una expresión comunicativa que quiera ser límpida y honesta, oremos. Señor de la gloria, escúchanos. Por los profesionales asesinados, a consecuencia de su compromiso con la verdad, para que Dios acoja su martirio vital por acercarse a las personas donde están y alzar su voz, tomar su pluma y orientar su objetivo para contar la realidad tal y como es, con valentía y compromiso, oremos. Señor de la gloria, escúchanos. Por todos los miembros de las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad del Estado, de una manera muy especial por aquellos que están en territorio de misión o navegando y son miembros de nuestra parroquia, para que Jesucristo, Príncipe de la Paz, nos sepa compensar todos sus sufrimientos y abnegaciones a favor de la paz universal, oremos. Acoge, Padre, las súplicas que te dirigimos desde la confianza de sabernos hijos tuyos. Anuda el tejido de la vida, remendando los rotos y los jirones de tu Hijo, que vive y reina contigo en el Espíritu por los siglos de los siglos. Amén. Pues con esta oración universal, donde hemos tenido especialmente presentes a los periodistas, al mundo de la comunicación y también a los militares, porque estamos en una parroquia que pertenece al arzobispado castrense. Decíamos que termina la liturgia de la palabra y comenzamos la liturgia de la Eucaristía, preparando ya en el altar el pan y el vino. Soy
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos el sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te presentamos ahora, Señor, el sacrificio para celebrar la admirable ascensión de tu Hijo. Concédenos, por este sagrado intercambio, elevar hasta las realidades del cielo nuestra vida, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que todas tus criaturas en el cielo y en la tierra se unan en tus alabanzas, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo, Señor del universo, el cual, habiendo entrado una vez para siempre en el santuario del cielo, ahora intercede por nosotros como mediador que asegura la perenne efusión del Espíritu. Pastor y obispo de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime, a ejemplo de María y los apóstoles en la espera de un nuevo Pentecostés. Por este misterio de santificación y de amor, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, a Juan, obispo de esta Iglesia castrense, a todos los periodistas fallecidos en el ejercicio de su misión y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Pues en esta parroquia castrense de Santa María de la Dehesa, en este momento de la paz, nos acordamos hoy especialmente del Oriente Medio, de Israel, Gaza, donde están sufriendo especialísimamente estos días. Pedimos la paz para el Oriente Medio, en la tierra de Cristo. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos da la paz. Dichosos nosotros, los
invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Estamos celebrando esta Eucaristía en la solemnidad de la Ascensión del Señor, en la parroquia Santa María de la Dehesa, en esta solemnidad donde la Iglesia celebra también la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Una jornada promovida en el propio Concilio Vaticano II. Y donde se trata de reflexionar y de rezar por aquellos agentes de la comunicación, para que sean auténticos y verdaderos servidores de la verdad. Ven y lo verás es el lema elegido por el Santo Padre para su mensaje de esta jornada. Comunicar encontrando a las personas donde están y cómo son. Decía el Santo Padre en este mensaje: el periodismo como relato de la realidad requiere la capacidad de ir allá donde nadie va, un movimiento y un deseo de ver, una curiosidad, una apertura, una pasión. Gracias a la valentía y al compromiso de tantos profesionales, periodistas, camarógrafos, montadores, directores, que a menudo trabajan corriendo grandes riesgos, hoy conocemos, por ejemplo, las difíciles condiciones de las minorías perseguidas, los innumerables abusos e injusticias contra los pobres y contra la creación, las muchas guerras olvidadas que se han contado. Sería una pérdida no solo para la información, sino para toda la sociedad y para la democracia si esas voces desaparecieran. Un empobrecimiento para nuestra humanidad. La buena nueva del Evangelio, continuaba el Papa, se difundió en el mundo gracias a los encuentros de persona a persona, de corazón a corazón, hombres y mujeres que aceptaron la misma invitación, ven y lo verás, y quedaron impresionados por el plus de humanidad que transparentaba en su mirada, en la palabra y en los gestos las personas que daban testimonio de Jesucristo. El domingo próximo
después de la ascensión que celebramos hoy, celebraremos ya la venida del Espíritu Santo, el domingo de Pentecostés. Y si hoy celebramos esa jornada de las comunicaciones sociales, el próximo domingo es la jornada del apostolado seglar. Estaremos celebrando en la parroquia de Nuestra Señora de las Delicias, como han visto ustedes aquí en Madrid, y en nuestro horario habitual de las 10:30 de la mañana. Ya don José Gabriel Vera, director de comunicación de la Conferencia Episcopal, reserva al Santísimo en este sagrario. Perdón, no era don José Gabriel Vera, era el párroco, don José Benito, párroco de esta parroquia de Santa María la Dehesa, que ha reservado ya al Santísimo en este sagrario, bonito sagrario de la capilla de Santa María de la Dehesa. Nos ha acompañado, además de este coro de familias de la parroquia, el órgano de Ismael Montero, que es vicario parroquial, sacerdote también castrense y vicario de esta parroquia, además de organista. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que mientras vivimos aún en la tierra, nos concedes gustar los divinos misterios. Te rogamos que el afecto de nuestra piedad cristiana se dirija allí donde nuestra condición humana está contigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bendigamos al Señor. Demos gracias. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Les deseo que tengan un feliz día a todos, que lo vivan intensamente, pero dejen siempre un hueco en su corazón para el Señor. Las demás cosas, las responsabilidades de cada uno, ya las llevará adelante. Pero el que te asegura que todo va a salir bien es Dios, pues a Él acudimos y en Él permanecemos. Podéis marchar en paz. Pues aquí termina esta Eucaristía, en esta Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, en este solemnidad, día grande, de la ascensión del Señor a los cielos. Ahora se pueden quedar aquí en la 2 viendo el programa Pueblo de Dios, esa iglesia también en salida, comunicando el Evangelio a los lugares más recónditos del mundo y a las situaciones más complicadas. Volvemos el domingo que viene. Será en la parroquia de Nuestra Señora de las Delicias, en Madrid, a las 10:30 de la mañana. Hasta entonces, feliz Día del Señor a todos.
La diócesis de Huelva es joven, pero con un rico legado de fe y solidaridad que brilla entre sus calles con vistas al río Tinto y el Odiel. Esta trayectoria de fe y de caridad hacia los más vulnerables ha quedado marcada en su iglesia por el paso, entre otros, de quien fuera arcipreste de Huelva a comienzos del siglo XX, San Manuel González, el obispo de los Sagrarios Abandonados. A don Manuel le llaman el obispo del Sagrario Abandonado. Él lo explica. Él dice que él, que ha hecho tantas obras sociales, ¿no?, que él no quiere que le recuerden como el obispo de los niños, aunque se preocupe tanto, ni de los pobres, ni de los ricos, ni de los... Él no quiere ser considerado más que el obispo del Sagrario Abandonado, porque él dice, y de camino a ese sagrario yo me voy a encontrar niños pobres, los voy a hartar de pan y de escuelas. Pobres niños, les voy a hartar de cariño. Familias sin consuelo, que les voy a ayudar en su unión. Entonces, él dice que es todo de camino. Y de hecho nos dice, ¿qué es un apóstol? Dice, es una persona que sale de Jesús, primero se ha llenado de Jesús, sale de Jesús, hace Jesús en los demás y regresa de nuevo a Jesús. Es como un camino de ida y vuelta a la Eucaristía. Partes de Jesús en la Eucaristía y regresas. La bruma mañanera nos acerca al legado educativo del arcipreste de Huelva. Cerca del barrio del Torrejón se encuentra el Colegio Diocesano Sagrado Corazón, heredero del que fundara junto a Manuel Siurot en 1908. Desde aquí atienden a más de 1.500 alumnos de los barrios limítrofes, barrios con una problemática social difícil que encaja perfectamente con el proyecto iniciado hace más de un siglo. Dos Manueles con una misma alma y una misma intención: poner la educación y la cultura al alcance de los que tenían menos oportunidades.